9 de la mañana, 8 minutos. Iniciamos esta hora hablando del Día de la Hipertensión Arterial, en este martes 17 de mayo. Sin dudas, como otras fechas vinculadas con enfermedades, es una jornada para concientizar, para alertar sobre causas, factores que conducen a este grave problema que en la Argentina, por lo que tengo entendido, es demasiado elevado. Una gran cantidad de gente padece de hipertensión arterial. Mucho más problemático es cuando no se tiene noción de que esto existe, de que lo padece una persona. Vamos a charlar con Fernando Filippini, presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Gustavo lo saluda. Buenos días, Gustavo, mucho gusto. Gracias por atendernos. Por favor. Bueno, como para contarle a los oyentes, la Argentina, la ciudad de Rosario, ¿cómo se encuentra en la situación que estaba describiendo, ¿no? Hay una gran cantidad de personas que lo padecen y que estará vinculado sin dudas a hábitos, a factores, a cuestiones de alimentación. También la genética debe intervenir en esto, ¿no? Sin duda, la hipertensión arterial es un problema multifactorial y al igual que en todo el mundo, en Rosario hay una tercera parte de la población adulta, más o menos, con hipertensión arterial. O sea, la hipertensión en todo el mundo tiene una prevalencia cercana al 33, 34, 35, en algunos lugares hasta 40%. Y dado que es un problema multifactorial, influyen el estilo de vida, el consumo de sal, los hábitos, la genética, obviamente, pero hay algunos factores que son totalmente controlables, como ser el consumo de sal, el exceso de peso, el sedentarismo, con los cuales habría probablemente menos pacientes hipertensos. ¿Por qué se dice, doctor, que es una enfermedad silenciosa? Es silenciosa porque contra lo que la gente cree, la hipertensión no da ningún síntoma. No da sangrado de nariz, no da dolor de nuca como se piensa, etcétera, etcétera. En consecuencia, todo este tipo de cuestiones lleva a que mucha gente ni siquiera sepa que es hipertensa. Si uno toma 100 personas, la mitad ni siquiera sabe que es hipertensa, la otra mitad sí sabe que es hipertensa. De ellos, la mitad tomó consejo médico y recibió medicación y la mitad de ellos está haciendo las cosas bien. O sea, aproximadamente un 15, 20, 25% de los verdaderamente hipertensos está tratado y controlado. De ahí el problema, como no da síntomas, hasta que se complica, como no da ningún tipo de síntomas, la gente a veces hace cosas indebidas. Lamentablemente para aquellos que no se controlan, se enteran cuando ocurre algo grave, ¿no? Como un infarto o un ACV, ¿no? Un infarto, un accidente cerebrovascular, la insuficiencia renal crónica, etcétera. Ojalá diera dolor de cabeza como la gente piensa, pues de ese modo sería muy fácil detectar la hipertensión. Lo que pasa es que allí se confunde causas con consecuencias. La gente que está ansiosa tiene cefalea tensional, duele el cuello, se toman la presión en ese momento y obviamente la tienen algo más alto, pero eso es un fenómeno transitorio. La hipertensión cuando da dolor de cabeza es en las formas gravísimas, en las crisis muy severas, que no es afortunadamente el común denominador de esto. Y hay un montón de cuestiones y quizás una de las más prevalentes y más simples de tratar sería el exceso de sal. Usted lo mencionaba al comienzo de esta entrevista. El ser humano necesita 2 gramos, 3 gramos de sal por día. Estamos comiendo 12, 15, 16, hasta 18 gramos dependiendo de algunas regiones del mundo. En Argentina se ha hecho un trabajo muy intenso y hemos logrado bajar alrededor de 10 gramos el consumo de sal de mesa diario. Y esto va a redundar en un beneficio futuro grandísimo. Yo estuve recientemente participando en Portugal en un simposio donde se presentaron problemas de países de Europa y asombrosamente los problemas son exactamente iguales, los mismos, y esto lleva a que mucha gente tenga que consumir menos sal para evitar este tipo de trastornos. En Europa, por ejemplo, bajar de 12 a 10 gramos de consumo de sal en Inglaterra evitó 350.000 accidentes cerebrovasculares, no es poca cosa. ¿Y qué deberíamos tener a raya, doctor? ¿Qué hay que evitar en cuanto a las comidas? ¿Qué es lo que más tiene sal? Porque, bueno, estamos conscientes que cuando le agregamos sal en demasía, allí ya estamos actuando de manera incorrecta, pero ¿qué alimentos contienen un alto contenido de sal? Claro, la gente sabe que agregar sal es malo, obviamente tienen sal todos los productos en conserva, el queso de rallar, el caldo en cubitos, todo ese tipo de los fiambres, por supuesto. Claro. El consumo número 1 de sal en cualquier lugar del mundo y en Argentina también viene a través de la panificación. ¿Ah, sí? La gente con el 34% más o menos de la sal está en el pan,
Entonces mucha gente consume pan sin pensar que allí está ingiriendo una enorme cantidad, y esto no quiere decir que no pueda comer pan. Habrá que comer menos o habrá que comer pan con menos tenor de sal. Sí. En la Sociedad de Hipertensión se hizo un trabajo muy intenso que nos valió una felicitación de la Organización Mundial de la Salud, porque logramos bajar el tenor de sal en el pan en un modo muy significativo, casi en un 40% de la sal que llevaba habitualmente, sí. Y esto sin duda va a generar beneficios futuros. Doctor, ¿afecta a quien tiene una predisposición familiar o aquella persona que no tiene antecedentes también puede ser pasible de sufrir hipertensión arterial? Cualquier persona puede tener hipertensión arterial, obviamente quien tiene antecedentes tiene más riesgo, pero no más riesgo, tiene más chance de ser hipertenso, pero si justamente tiene un estilo de vida adecuado, no aumenta de peso, come menos sal, ese riesgo se minimiza en parte, en consecuencia. La genética es muy importante, pero falta todo lo medioambiental para que la conjunción no genere la hipertensión arterial. Sin duda. ¿Y aparece a qué edad generalmente este problema? En general es en la etapa media de la vida, pero hay que tener presente que aún gente joven, aún niños, etcétera, pueden tener hipertensión arterial. Por eso hoy se insiste tanto en que inclusive el pediatra controle a los chiquitos en las consultas, el ginecólogo controle a la mujer cada vez que va, el urólogo lo haga, el clínico y el cardiólogo lo hacen siempre. Es decir, todo el mundo debería detectar esto, pero cuidado, un solo control de presión arterial no abona el hecho de que la persona sea hipertensa. ¿Cómo debe ser entonces? Es un diagnóstico, hay que controlarlo varias veces, claro. En condiciones regladas y preestablecidas, no en el medio de la calle cuando lo asaltaron, cuando está nervioso, cuando tuvo una discusión, porque ahí va a tener como mecanismo normal un aumento transitorio de presión. El problema es controlarlo a lo largo del tiempo en una forma preestablecida universalmente antes de decir que una persona es hipertensa. Y si uno tiene dudas, puede hacer incluso un monitoreo ambulatorio de la presión arterial con un aparatito que se coloca durante 24 horas, que nos da una información que es vital, cuál es el control de la presión arterial en la noche, qué sucede cuando uno está dormido, y todo eso aporta una serie de datos con los cuales el médico puede elaborar un diagnóstico preciso y definir el tratamiento, la eficacia inclusive del tratamiento, la duración de los fármacos, etcétera. Doctor, por lo que usted ha relatado, es una enfermedad a la que podríamos tener a raya si llevamos una conducta, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación, con cuidarse con algunos excesos como el alcohol y el cigarrillo, del cual no hemos hablado, pero me imagino que debe tener influencia sobre la aparición o profundización de la hipertensión arterial, ¿no? Es vital el buen comportamiento, depende de cada uno también. Tiene tanta importancia el cigarrillo, fíjese que yo le mencionaba controlar la presión de una forma arreglada y preestablecida. Fumar un cigarrillo aumenta de 2 a 3 puntos la presión arterial por un periodo de 45 a 60 minutos. Claro. Una persona que cuando no se puede haber tomado ni café, ni gaseosas cola, ni haber fumado fundamentalmente en la hora previa al control de la presión arterial. Y lo mismo pasa con el alcohol. El alcohol en muy bajas cantidades es neutro para la salud, no afecta mayormente, pero el exceso de alcohol genera trastornos hemorrágicos. Sí. Doctor, ha sido muy gráfico, didáctico, y en este día de la hipertensión arterial, una conclusión, un mensaje para los oyentes. No tenerle miedo como enfermedad, simplemente consultar a su médico, adoptar los criterios y las indicaciones que el médico le dé, tratar de tener un estilo de vida sano y cuando es necesario medicarse. Doctor, muchísimas gracias y que este día realmente cumpla esta función de concientizar a la gente. Recordamos esta cifra, en la Argentina 1 de cada 3 personas padece hipertensión arterial. Sí, sin duda, y en algunas regiones más todavía. Motivo suficiente como para actuar, llegar a la gente con mensajes claros como los que nos ha brindado usted. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, muchísimas gracias. Hasta luego. El doctor Fernando Filippini, presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, esta enfermedad silenciosa que padece 1 de cada 3 argentinos, y en algunos lugares, como dijo el doctor, esa proporción se eleva.